Hola y bienvenidos a todos a Conociendo la UAM, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad, pues para que entre todos tengamos la oportunidad de conocer mejor a nuestras profesoras y profesores en sus áreas de docencia, investigación y transferencia de conocimiento, buscando esa universidad pues útil para la sociedad, que esté permeable y en todo momento en conexión con la propia sociedad. Y en todos los temas que queremos hablar, pues vamos recorriendo todos los conocimientos del saber, y hoy hemos llegado a un tema tan interesante como es la corte de los reyes, por ejemplo, de España o de toda Europa, y para eso hemos llamado al director del Instituto Universitario de la Corte en Europa, al profesor Manuel Rivero. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, muy bien. Aquí estamos confinados, pero bien, bien, muy bien, con salud. Y Como espero bien que dices, estamos en medio de la pandemia del sí, coronavirus, pero la universidad no ha parado, aunque no paramos. tengamos que estar en Acabamos de terminar casa. un seminario y no paramos. Eso es, no paramos por siempre pensando, ¿no?, en nuestros alumnos y en seguir nuestras investigaciones, y también, pues bueno, todo lo que lleva acarreado la carrera de un profesor, docente investigador, pues que tenemos que hacer muchas más cosas que dar clases, como bien decís todos. Sí, Queríamos, Manuel, permíteme que te presente ante todo el profesor doctor Manuel Rivero Rodríguez, director del Instituto Universitario de la Corte en Europa, catedrático de Historia Moderna del propio Departamento de Historia Moderna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Y como queríamos preguntar por el Instituto Universitario de la Corte en Europa, pues cuéntanos, ¿cómo nace en el seno de la UAM este instituto? este instituto nace, aunque formalmente se creó en 2009, en realidad su recorrido es mucho más amplio, porque es de un grupo de investigación de la propia universidad que comenzó a trabajar en los años 90 bajo la dirección del profesor Martínez Millán. Era un grupo interdisciplinar que estábamos trabajando sobre la corte de Carlos V, más adelante sobre la de Felipe II, y nos dimos cuenta de que existían muchos elementos en común entre distintas áreas y disciplinas de humanidades que tenían que trabajar conjuntamente con nosotros para poder ampliar esta investigación, que en un principio tenía unos fines muy modestos, pero que se han ido ampliando a lo largo del tiempo. Además, este instituto, cuando fue creado, lo fue para inscribirse en una red europea e internacional que todavía existe, que se llama The Court Historian, y que está formado por el grupo italiano l'Europa delle Corti, por el Château de Versailles en París, por The Court Historian en Inglaterra, también The Court Studies Forum en San Francisco, y formamos, por tanto, parte de una red internacional que estudia la Corte. Generalmente la Corte se suele pensar que es un lugar agradable, un lugar donde bailaba María Antonieta, ¿no? Esto que decía Chateaubriand, quien no conozca la dulzura de vivir es que no ha conocido la Corte. Pero la Corte es mucho más que eso. La Corte es la forma política de la Edad Moderna y también es la forma cultural y científica e intelectual de la Edad Moderna, que esto lo sabe muy poca gente. Cuando pensamos en la ciencia, solemos pensar en la universidad, pero la universidad en la Edad Moderna no es el lugar donde se hacía ciencia. Se hacían las reales academias y se hacían los gabinetes científicos de las cortes europeas. De hecho, hasta el siglo XIX, las universidades europeas eran básicamente tomistas y básicamente daban unos conocimientos medievales. Cuando se habla de la universidad como centro de referencia para la investigación, estamos hablando de una universidad que se transforma después de la Ilustración. Pero antes de la Ilustración, los gabinetes de ciencias naturales estaban en las cortes de los soberanos. Era Carlos III, era Luis XIV de Francia, la Royal Society. Todavía quedan muchas instituciones científicas que son, en realidad, instituciones de origen cortesano. La mayor parte de los alimentos que consumimos proceden de los gabinetes botánicos de los reyes, y simplemente una cosa que todo el mundo piensa que es típica de Segovia, como los judiones, fueron introducidas por Isabel de Farnesio, que se trajo Faioli de Italia, los reimplantó en la granja y a partir de ahí se difundieron en España, y con esto se completó la dieta de los españoles. La misma historia podemos contar de la patata, la podemos contar del maíz o la podemos contar del tomate. No habría pizza sin la corte de Francesco II de Medici, que introdujo el tomate en Italia, que se lo regalaron como planta ornamental los virreyes españoles,
para que decorase su jardín, y descubrieron que el tomate se comía y finalmente este maridaje entre lo español y lo italiano dio lugar pues a cosas de uso común. La mitad de las cosas que comemos o que utilizamos, que creemos muchas veces que son de origen popular, pues tienen su lugar de nacimiento en la corte. Y resulta que la corte nos sirve para explicar lo que fue la sociedad europea desde el siglo XV hasta las revoluciones liberales del siglo XIX. No podremos entender Europa sin conocer cómo era el mundo cortesano, tanto en lo científico como en lo cultural como en lo político. Y este es el objetivo de nuestro instituto. Así es, la verdad es que tenéis además unos proyectos de investigación muy potentes, vosotros financiáis por los proyectos de investigación que sacáis adelante. Me gustaría que nos contaras qué líneas de investigación tenéis abiertas en este momento. Pues tenemos ahora una línea de investigación que empezamos hace, la verdad es que es una línea, tenemos dos líneas muy claras. Una que es con los proyectos nacionales que hemos desarrollado más lo que sería en el ámbito de la historia como tal. Y con esos ámbitos, con esos proyectos nacionales hemos creado unas bases de datos donde están miles de servidores de la Casa de Austria, una cantidad enorme donde están todos los servidores de la, hoy en día diríamos del Estado, porque la Corte era el Estado, por hablar de una forma clara. Y estas bases de datos ahora vamos a empezar a trabajar con ellas con técnicas de inteligencia artificial, con el apoyo del Instituto de Inteligencia Artificial. La otra línea es una línea mucho más pragmática y en la que hemos ido trabajando desde el año 2009 con un proyecto que se llamaba Solo Madrid es Corte y que ha ido avanzando a lo largo del tiempo. Este otro proyecto está financiado por el Fondo Social Europeo y trabajamos con empresas en la diseminación del conocimiento y también la preservación del patrimonio de la Comunidad de Madrid fundamentalmente. Hemos trabajado con empresas como 44 Screens, que es la empresa que ganó el concurso del aniversario del desembarco de Normandía. Y con ellos se ha trabajado para hacer realidad aumentada, de manera que con el teléfono móvil o con una tablet uno puede pasear por el centro de Madrid y seguir un itinerario donde se le van explicando cosas que son de interés cultural y científico. Por ejemplo, uno puede ir a Pinto, donde no queda rastro del Palacio de Pinto, y con una tablet puede ir viendo cómo era el palacio, hasta incluso pasear por él virtualmente, ¿no? Hemos hecho actividades con estos proyectos que son de la Unión Europea, del Fondo Social, proyectos para integración social, para crear empleo, para formar guías, es decir, que ahí hay una parte muy pragmática y digamos que vamos combinando estas dos partes, la parte pragmática de estos proyectos que están vinculados al turismo y la educación y la parte mucho más, digamos, formal de la investigación de libros pues, que tenemos en nuestras colecciones y que vamos publicando los resultados de esas investigaciones en humanidades, tanto en arte como en historia, como en literatura, como en arquitectura o en ciencia política. Digamos que el ámbito de la Corte abarca todos los aspectos de las humanidades, incluso hay expertos en latín o en griego, puesto que en el Renacimiento, como es bien sabido, se recuperó la utilización de las lenguas clásicas y, por tanto, el espectro es muy amplio y el conjunto de investigadores que trabajan ahora mismo en el IURCE son 24 profesores de la Facultad de Filosofía y Letras. La verdad es que, profesor, normalmente cuando hablamos de transferencia de conocimiento hacia la sociedad, a veces que pensamos más en ciencias experimentales, biomédicas, pero nos has puesto ejemplos totalmente que nos llegan a todos. Todos podemos ser consumidores, por decirlo de alguna manera, del conocimiento general de la Universidad Autónoma de Madrid, con esos ejemplos tan maravillosos como has puesto. Pero además, porque lo conozco por mi trabajo, tenéis una colección de historia muy, muy potente, ¿no? Sí, tenemos una colección, tenemos varias colecciones, pero tenemos una colección que está muy bien situada y que ha sido en el ranking SPI, Scholarly Publishers Indicators de España, es la tercera en el ámbito de historia. Es decir, que estamos muy por delante, no quiero presumir y parecer fanfarrón, pero digamos que solo hay dos por delante de nosotros, que es la editorial Cátedra y la editorial Marcial Pons. Y el resto están en la clasificación. Bueno, hemos salido empatados con las publicaciones de historia de la Universidad de Valencia. El resto de editoriales
están por detrás. Con esto no quiero parecer fanfarrón, pero la verdad es que es un éxito que es una medalla que nos podemos colgar porque está ahí, está en el informe del año pasado, 2019, en la página 68, y luego también nuestra revista. Nosotros comenzamos la revista sin tener una idea muy clara de hacer una revista, sino que era un blog. Era un blog donde íbamos hablando de las cosas que iban surgiendo. El caso es que este blog que comenzamos de manera informal fue formalizándose y en el año 2009 se transformó en una revista. Una revista científica que al cabo de los años, en 2019, está indexada en Scopus y que está situada en altos índices de calidad, y ahora mismo estamos esperando la certificación de la NECA. Lo cual quiere decir que casi toda la obra y casi todas las cosas que hemos hecho han venido un poco por la acumulación de trabajo, por el trabajo que hemos ido desarrollando y por las circunstancias en las que hemos ido creciendo. Hemos ido creciendo muy despacio. Yo creo que nuestro instituto es un instituto modesto, solo queremos investigar, no tenemos interés en cuestiones, digamos, de poder o administrativas o tal, sino que simplemente lo que queremos es llenar un hueco que es el estudio sobre la corte, y también nos hemos fijado en otros institutos de referencia de investigación de nuestra área que tienen unas publicaciones que son a su vez publicaciones de referencia. De hecho, las publicaciones de referencia, tengo aquí el último ejemplar que hemos sacado, Que haya virrey, que es un libro que hemos sacado durante el COVID, con todas las dificultades. Este libro ha salido en marzo. Y también, por ejemplo, hemos publicado 11 volúmenes, voy a sacar solo uno, de la corte de Felipe IV. Son 11 volúmenes y el más pequeño tiene 500 páginas. Y además está complementado con varios CDs con bases de datos de todos los oficiales y servidores de Felipe IV, hasta un número que ronda los casi 40.000 personas. Con este material podemos tener a estas alturas un conocimiento de la corte de los Austrias muy profundo. Y ahora mismo el gran reto sería cómo gestionar esta gran cantidad de información. Tenemos todos los servidores, todas las personas que han trabajado en la corte, desde los Reyes Católicos hasta Carlos III. Y mucha gente dirá, bueno, pero esta gente, hay algunas figuras en la corte que nos explican muy bien en qué consistía el poder en la Edad Moderna. Voy a poner un ejemplo muy cortito, que es el de los continos. Los continos es gente que la única obligación que tiene es estar continuamente en palacio. Y los continos es unas personas que el rey les da de comer, nada más les da de comer y les da una librea. Y, por ejemplo, yo estuve trabajando sobre los continos de la Corona de Aragón. ¿Y quiénes eran? Hijos de los patricios que gobernaban Zaragoza, de los ciudadanos honrats de Barcelona. ¿Y en qué consistía el estar presente en la corte? Pues que cuando un patricio de Zaragoza, del Ayuntamiento de Zaragoza o de la Diputación, quería pedir un favor al rey, ahí tenía a su hijo, a su sobrino, como continuo en la corte. Y eso era mejor que una llamada de teléfono o era mejor que cualquier... Es decir, el sistema funcionaba por relaciones públicas y el sistema creaba una especie de espacios de relaciones públicas. El rey tenía pajes, tenía continos, y esta gente no tenía una utilidad salvo la de crear contactos y crear relaciones. Y es muy interesante porque descubrimos un gigantesco mundo relacional en donde el rey llega a todos los rincones de la monarquía, incluso Filipinas, a través de estas personas, de estas intermediaciones, de parentescos y tal, y nos permite, por tanto, hacer un mapa del poder en la monarquía. Quiero decir, nos permitiría, con herramientas informáticas que estamos ahora intentando, que eso sería lo que haremos en el futuro, ¿no? Pero estamos muy contentos porque tanto las bases de datos, que tienen unos niveles de consulta muy altos, están abiertas, hemos seguido los criterios de ciencia abierta. Todas las bases de datos y todo lo que hacemos en la investigación no nos lo guardamos, está en nuestra página web. Está también en la página web de Masopa, que es el proyecto Madrid y Sociedad y Patrimonio, donde estamos trabajando todos los aspectos sociales de nuestra investigación, y todo eso está abierto al público en Open Green, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea. Profesor, y por último, ya hemos estado viendo un poco el pasado, el presente. Nos queda preguntarte qué líneas de futuro ves para el estudio tanto en el Instituto Universitario como en general el estudio de la Corte de Europa. Bueno, nosotros ahora mismo lo que tenemos son 3 líneas que queremos ampliar. Por una parte, en lo que es la investigación pura,
los volúmenes de información que tenemos en las bases de datos son tan gigantescos que vamos a trabajar con el Instituto de Ingeniería del Conocimiento para manejar esas bases de datos y poder utilizar técnicas de inteligencia artificial para gestionar toda esta información. Este sería uno de los retos que nos planteamos. Es decir, una vez que tenemos una gran cantidad de información, esa cantidad de información hay que digerirla, hay que trabajarla y hay que tratarla, sobre todo porque sospechamos que nos va a explicar mucho sobre los flujos de los sistemas de poder de la monarquía española en los siglos XV al XVIII. ¿Por qué es interesante? Porque hemos visto que hay muchas constantes en las formas de articulación del poder en España que todavía hoy se mantienen, ¿no? Sobre todo la cuestión de lo importantes que son los lazos informales. Hoy se llama corrupción, pero en el siglo XVI era lo normal. Y eso siempre se ha dicho. Recuerdo en una inspección del siglo XVII a un funcionario que dijo, pero vamos a ver si esto lo hace hasta Jesucristo. Hay que rezarle a su madre que es para que nos dé un favor. Si yo tengo que rezar a la Virgen para que Jesucristo me dé un favor, pues también los parientes, que venga la gente a mis parientes para pedir favores es lo normal, ¿no? En ese contexto de lo que se llamaría una economía católica, que en el siglo XVI era legal y que hoy en día en el sistema liberal, político, racionalista, pues no lo es, pero se observa, y no quiero remitirme a cosas demasiado cercanas a esta llamada economía del poder. Esa sería una parte. La otra parte es la parte de proyección sobre la sociedad. Estamos trabajando en proyectos de turismo con museos, con 5 museos de Madrid, el Museo del Romanticismo, el Museo de Artes Populares, el Museo del Ferrocarril, y hemos estado trabajando también con el Museo del Traje. Lo que pasa es que con la crisis del COVID no sé muy bien cómo vamos a poder organizar estos trabajos para... que están dirigidos para el público, ¿no? Para organizar exposiciones o para hacer trabajos de divulgación. También hemos hecho rutas turísticas y teníamos planteadas unas rutas turísticas por Madrid muy interesantes. Por ejemplo, proyectamos una ruta turística, pero claro, con las circunstancias actuales no se puede hacer, sobre el asesinato de un embajador inglés en Madrid, como el lugar donde fue asesinado, el lugar donde se refugiaron los asesinos, y que servía para dar una clase de historia sobre el Madrid de los Austrias, el derecho de asilo en una iglesia, cómo funciona la corte, etcétera, etcétera, mediante un caso un tanto policíaco del siglo XVII. Estas actividades de tipo turístico o actividades en el ámbito de la educación, de formación y sobre todo de integración social. De integración hemos hecho trabajos con los compañeros de la Facultad de Educación, con Santiago Atrio, en la Semana de la Ciencia, para que los niños que estaban allí en la Semana de la Ciencia pues pudieran comprender y conocer el mundo de la corte mediante unas construcciones, ¿no? Que los niños jugaban y jugando aprendían cómo funcionaba la distribución de un palacio, etcétera, ¿no? Y este tipo de cosas son las que queremos hacer en el futuro. Más proyección en la sociedad, pero al mismo tiempo no olvidar esta parte científica, que es la que nos da la razón de ser. Lo que pasa es que la sociedad no lo comprende si no lo explicamos y si no hacemos también una ciencia amena. Que la ciencia amena no tiene por qué ser mala. La ciencia amena lo que es tener la facultad de explicar las cosas que pasan y, por ejemplo, por qué es importante conservar nuestro patrimonio y por qué nuestro patrimonio debe ser preservado. Este patrimonio histórico-artístico que tiene Madrid y que es extraordinariamente rico. Pues la verdad es que nos has dado una clase y yo creo que sobre todo la has dado con el corazón, porque nos has, seguramente igual que me ha pasado a mí, gustado muchísimo algunos temas que conocía, otros temas que obviamente no conocíamos, pero sí me gustaría hacer un llamamiento a todas las instituciones, empresas o particulares que les gustan especialmente estos temas, pues que vengan, que hablen con la Universidad Autónoma de Madrid, que hablen con el profesor Rivero, que hablen con la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, para ver cómo podemos colaborar de forma conjunta para este mensaje tan potente, como ha dicho el profesor Rivero, de que hay que preservar nuestro patrimonio artístico-cultural en todas sus vertientes. Tú has contado algunas, como por ejemplo en la corte, en otros casos hemos estado hablando a lo mejor de yacimientos o de restos a lo mejor de iglesias u otros ejemplos, que todos ellos estamos trabajando en la propia Universidad Autónoma de Madrid. Profesor, te dejo la última palabra para que cierres como consideres esta conversación.
Pues nada más, simplemente decir que la Corte, hay que tener en cuenta que Madrid, Corpus Barga, cuando vino por vez primera a Madrid en 1928, vino a Madrid que era la Corte. Y él en sus memorias dice, no sé muy bien lo que era. Bueno, pues nosotros queremos que los madrileños sepan lo que es, pero al mismo tiempo que sepan que durante mucho tiempo la mitad de Madrid vivía como proveedores de la Corte, que tenemos una cultura particular en Madrid, por ejemplo en repostería, en comida, que se servía en la Corte, pero que lo ofrecía la ciudad de Madrid. Y, por ejemplo, muchas de las actividades, ahora que hablamos de empresas, en temas como recetarios, comida, formas de alimentación, disponemos de una amplia base de datos, disponemos también de material para poder hacer emulaciones de lugares históricos, para reconstrucción de jardines históricos. Estamos trabajando en todos estos temas. No solamente hacemos algo libresco de eruditos, sino que estamos trabajando en cosas muy prácticas y que pueden ser de mucho interés para quien quiera reproducir desde hacer una cena como las hacía Carlos III hasta reconstruir un bosque. También hemos trabajado con esto, con una empresa de reconstrucción de bosques, o rehabilitar un espacio natural. Para todo esto podemos dar nuestro asesoramiento y, por tanto, si hay empresas interesadas, podemos trabajar con ellos. Muy bien, muy interesante. Ejemplos muy concretos para ver la utilidad de la universidad pública a la sociedad, que como he dicho al principio, los profesores, además de dar mucha docencia, hacen gran investigación, generan conocimiento y luego nos sirve a todos para que lo disfrutemos como ciudadanos. Muchísimas gracias, profesor Manuel. Muchas gracias a vosotros. Profesor Manuel Rivero Rodríguez, director del Instituto Universitario de la Corte en Europa, catedrático de Historia Moderna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en Conociendo la UAM. Y a todos ustedes, les espero en la próxima entrega de Conociendo la UAM. Hasta pronto.